La azarosa vida privada de Enrique VIII, objeto de sugestivas novelas y series televisivas, se entrelaza con su actividad pública, condicionándola de tal manera que resulta imposible trazar cualquier bosquejo histórico de la monarquía inglesa sin acudir a los truculentos episodios biográficos protagonizados por el segundo de los reyes Tudor. Una investigación realizada en 2011 que estudió el patrón de embarazos de sus esposas y los episodios de deterioro mental del monarca sugiere que Enrique VIII tenía el antígeno sanguíneo KEL positivo, que ocasiona abortos en mujeres con este mismo antígeno negativo y mortalidad neonatal. Y en el paciente el síndrome llamado de MacLeod, una alteración genética que puede llevar a afectar a la sangre, al cerebro, al sistema nervioso periférico, a los músculos y al corazón, y produce tics faciales, convulsiones, crisis epilépticas y alteraciones en el comportamiento, ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, bipolares e incluso esquizofrénico-afectivos, lo que explicaría la dificultad de Enrique para tener hijos sanos y el errático y violento comportamiento del monarca. Enrique había recibido una educación humanista, lo que le permitió adquirir fluidez en latín, francés y español. Fue buen escritor y un excelente músico y compositor. Además, durante su juventud fue un buen jinete, que solía competir en las justas y torneos de la corte. Ascendió al trono en 1509, con solo 18 años, tras la muerte de su padre Enrique VII, y nada más coronado debió enfrentarse a las problemáticas consecuencias de los impuestos nobiliarios establecidos por Richard Empson y Edmund Dudley, miembros del gabinete de su padre. En apenas 2 días después de su coronación los hizo detener en la Torre de Londres y, acusados de alta traición, fueron decapitados en 1510. Desde el primer momento manifestó esta despótica forma de gobierno que no consentía contradicción y el carácter inestable y violento de un auténtico tirano. Sin embargo, si consideramos su reinado desde el punto de vista político, supo consolidar la deteriorada autoridad de la monarquía inglesa, y tras la anexión de Gales, con la escisión de la Iglesia de Roma, la expropiación de los bienes eclesiásticos de los monasterios, su política reportará a Inglaterra una envidiable independencia política y económica desconocida en otras monarquías europeas de la época. A partir de 1511, el poder real fue detentado por el cardenal Wolsey. En este mismo año, el Papa Julio II había proclamado una Liga Santa contra Francia, con España, regida por los reyes católicos, y el Sacro Imperio Romano, gobernado por el emperador Maximiliano I, y a esta alianza incluyó a la Inglaterra. Enrique VIII firmó el Tratado de Westminster, en el que prometía ayuda mutua a España contra Francia. En 1513 invadió este país y derrotó a sus ejércitos en la batalla de las Espuelas. La política de Wolsey, que aspiraba al papado en estos primeros años, propició 2 sucesivos tratados de signo contradictorio. Uno muy de su gusto, con Francisco I de Francia, y el otro inducido por la reina Catalina de Aragón con Carlos V, ya emperador de Alemania. En definitiva, Wolsey propició una política de prestigio para la monarquía inglesa en una cristiandad dividida en 2 bandos antagónicos, el del emperador y el de Francisco I de Francia, de forma que ambos se disputaban la importante influencia inglesa. Esta es la época del ataque de Enrique, inspirado por su mentor Tomás Moro, contra la reforma alemana de Lutero, al que en 1521 Enrique VIII le dedicó su defensa de los 7 sacramentos, que le valió el título de Fidei Defensor otorgado por el Papa. Esta alianza con el emperador cesó bruscamente en febrero de 1525, cuando Francisco I fue derrotado y preso por el ejército imperial de Carlos V en la batalla de Pavía. Enrique VIII se mostró entonces reacio a ayudar a Carlos V en la ocupación de Francia y se apartó de esta política de influencia en el continente. La llamada cuestión real, es decir, la obsesión de Enrique VIII por tener como sucesor un hijo varón, es la línea argumental que sigue la historiografía clásica para explicar las directrices que el monarca impuso a la política inglesa desde 1526.
En 1516 la reina Catalina logró concebir una hija, María, lo que renovó las esperanzas de Enrique de lograr un heredero varón a pesar de los previos embarazos fallidos de su esposa. Catalina quedó embarazada al menos 7 veces, por última vez en 1518. Solo uno de los hijos, María, sobrevivió a la infancia. La simpatía del pueblo inglés por la reina Catalina y la política de equilibrio internacional que Enrique sostuvo hasta 1525, ya que Catalina era hija de los reyes católicos, hicieron de este primer connubio un matrimonio de larga data. Pero la idea fija del rey en ser sucedido por un varón que Catalina, 11 años mayor que él, no le pudo dar, lo llevó al final de la relación. Enrique estaba convencido de su fertilidad, había frecuentado amantes durante su matrimonio, entre ellas María Bolena e Isabel Blount, con quien tuvo un hijo ilegítimo, Henry Fitzroy, primer duque de Richmond y Somerset. En 1526 Enrique comenzó a interesarse en la hermana de María, Ana Bolena, una atractiva dama de la reina, hija del embajador en París, que había sido educada en la frívola despreocupación y refinadas costumbres de la corte francesa durante el Renacimiento. Enrique se fue encaprichando con Ana, que orgullosa e inteligente se negó a compartir la suerte de su hermana mayor y a acabar despedida como una vulgar amante más. Consciente de la decisión de Enrique de divorciarse de Catalina y alentada por el partido cortesano que trataba de deshacerse de Wolsey, Ana, con la vista puesta en el matrimonio y la corona, se negó a entregarse al rey y con despiadada satisfacción observó durante un año los tormentos amorosos de Enrique. El intento del rey para terminar su matrimonio sufrió un largo camino. Enrique no logró conseguir del Papa la anulación matrimonial. Julio II, muy mediatizado por el dominio en Italia del emperador, sobrino de Catalina, practicó una política dilatoria, que a la larga terminó con la destitución y condena a muerte de Wolsey, quien sin embargo murió de enfermedad al poco tiempo. El poder pasó en primer término a Thomas More, quien fue nombrado Lord Canciller de Inglaterra en octubre de 1529. More, notable humanista y persona íntegra de conducta ejemplar, había sido amigo y mentor durante la infancia de Enrique, pero por su postura contraria a la disolución del matrimonio con Catalina y sobre todo opuesta a la escisión propugnada por Enrique de la Iglesia Católica, se granjeó la enemistad del rey. Después de su renuncia al puesto de canciller, acabaría ejecutado en el cadalso. El rey se puso en manos de quienes apoyaban su pretensión de romper con el Papa, en concreto con dos personajes ambiciosos, el teólogo Tomás Cranmer, que ocuparía el cargo de arzobispo de Canterbury, y el comerciante Thomas Cromwell, jefe encubierto de un incipiente partido luterano que asumió los principales cargos del gobierno inglés desde 1532. Bajo su influencia, Enrique se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, declaró inválido el matrimonio con Catalina, quien perdió el título de reina, y se casó con Ana Bolena. El Papa respondió a estos acontecimientos excomulgando a Enrique VIII en julio de 1533. Siguió una considerable agitación religiosa. Urgido por Thomas Cromwell, el Parlamento aprobó varias leyes que sellaron definitivamente la brecha con Roma. La Ley de Designaciones Eclesiásticas de 1534 decretó que los clérigos elegidos para obispos debían ser nominados por el soberano. La Ley de Supremacía declaró que el rey es la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. La Ley de Tradiciones convirtió en alta traición castigada con la muerte desconocer la autoridad del rey, entre otros casos. Al Papa se le negaron todas las fuentes de ingresos monetarios. Varios monjes disidentes fueron torturados o ejecutados. Cromwell, por quien fue creado el puesto de vicegerente espiritual, fue autorizado a visitar los monasterios supuestamente para asegurarse de que seguían las instrucciones reales, pero en la práctica para hacerse con sus riquezas. En 1536, Ana comenzó a perder el favor de Enrique después del nacimiento de su hija Isabel. Ana tuvo 2 embarazos que terminaron en aborto. Mientras tanto, Enrique empezaba a prestar atención a otra doncella de su corte, Juana Seymour. Animado por Thomas Cromwell, Enrique hizo arrestar a Ana bajo cargos de usar brujería para convertirlo en su esposo, de tener relaciones adúlteras, y en mayo de 1536 se condenó a Ana y a su hermano a muerte. A los pocos días de la ejecución de Ana, Enrique VIII se desposó con Juana Seymour. El acta de sucesión de 1536 declaró a los hijos de Juana dentro de la línea sucesoria, excluyendo a las otras 2 hijas de Enrique, María e Isabel. Juana, que murió a consecuencia del parto, dio a luz en 1537 al único hijo varón que tuvo Enrique VIII, el príncipe Eduardo. Eduardo no era un niño sano,
viviría tan solo 15 años, sobreviviendo a su padre solo 4, y Enrique, para asegurarse de un heredero varón, decidió casarse una vez más. Existían varias candidatas, entre ellas la duquesa viuda de Milán, Cristina de Dinamarca, o la hermana del duque de Cleveris, Ana de Cleves, esta última protestante y por tanto apoyada por Thomas Cromwell. Enrique decidió casarse con ella, a la que solo conocías por el retrato que encargó a Hans Holbein, que ocultaba las marcas de viruela en su rostro. Enrique, aunque la desposó en 1540, no la encontró nunca atractiva y se dice que la llamaba en privado la yegua de Flandes. Fiel a su instinto, Enrique decidió poner fin al matrimonio atendiendo, según parece, a consideraciones políticas. El duque de Cleveris se hallaba envuelto en una disputa con Carlos V, con quien Enrique no quería provocar una guerra. Ana fue lo suficientemente inteligente para no impedir la búsqueda de una anulación. Testificó que el casamiento nunca había sido consumado. El matrimonio fue anulado basándose en que Ana había realizado previamente contratos nupciales con otros nobles europeos. Thomas Cromwell cayó en desgracia y tras una hábil conjura encabezada por el duque de Norfolk, fraguada contra él, aprovechando que había perdido el favor real por haber impulsado el fallido matrimonio, fue sentenciado por corrupción y herejía y seguidamente decapitado. Enrique, ya un hombre de 51 años, muy obeso, se casó por quinta vez con una hermosa joven, Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Poco después se supo que antes del casamiento real, Catalina había tenido un romance con Francis Derham, un secretario del rey, y al parecer que aun casada tenía otro con el cortesano Thomas Culpeper. Tomás Cramer, enemigo de la poderosa y católica familia Howard, obtuvo evidencias de las actividades de la reina e informó a Enrique de ello. Al ser interrogada, Catalina sostuvo que Derham la obligó, y Derham a su vez denunció la relación adúltera entre la reina y Culpeper. Ello acarreó la perdición de los tres, que fueron decapitados. Enrique se casó en 1543 con su última esposa, la rica viuda Catalina Parr. La nueva reina, que era calvinista, dio muestras de sensatez y supo ganarse la confianza de Enrique como consejera. A ella se debe la reconciliación de Enrique con las dos hijas sobrevivientes, María e Isabel, que fueron incorporadas a la línea de sucesión tras Eduardo, siendo la tercera en la línea su sobrina, la reina de Escocia María Estuardo.